El 29 de octubre de 2024, una dana histórica golpeó la comunidad valenciana y dejó tras de sí 229 víctimas mortales. Ese día, cada minuto importaba. Pero ahora, un detalle que parecía insignificante ha estallado en plena investigación. Maribel Vilaplana, periodista y comunicadora, estuvo más de una hora en un parking, el mismo parking al que la acompañó Carlos Mazón tras una comida. Esa hora exacta, ese ticket, esa salida del aparcamiento, podrían convertirse en una pieza clave para entender qué ocurrió realmente en las horas críticas de aquella tragedia. ¿Por qué es tan importante ese tiempo? ¿Qué revela sobre los movimientos del entonces presidente en funciones? Hoy lo analizamos con profundidad, de forma clara y directa, para que entiendas por qué un simple recibo podría cambiar la versión oficial de uno de los episodios más graves de nuestra historia reciente. Quédate hasta el final. Este caso tiene más capas de las que imaginas. Para entender la relevancia de esta noticia, hay que volver a ese día, 29 de octubre de 2024. La dana arrasó zonas enteras de Valencia y alrededores, provocando inundaciones, cortes de carreteras, desbordamientos y situaciones de extrema gravedad. Mientras el agua crecía sin control, miles de ciudadanos esperaban instrucciones, alertas y decisiones por parte de las autoridades. En ese contexto, el paradero y la actuación de los responsables públicos se volvió fundamental. La gestión de la emergencia fue duramente criticada. Se habló de falta de previsión, poca coordinación y un retraso en activar protocolos esenciales. Y ahí entra la figura de Carlos Mazón, que por entonces debía supervisar la respuesta institucional. Ese mismo día, lejos de encontrarse de forma continua en el centro de emergencias, su agenda revela una comida con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante de Valencia. Hasta ahí, nada irregular. Lo problemático llega al reconstruir los tiempos posteriores. Tras aquella comida en el Ventorro, la cronología oficial situaba a Carlos Mazón en rumbo hacia sus funciones institucionales. Sin embargo, el relato empieza a cambiar cuando aparece un documento objetivo: el pago del aparcamiento de Maribel Vilaplana, fechado y con hora exacta. Este ticket, aparentemente insignificante, se ha convertido en uno de los elementos más sólidos para reconstruir los hechos. Vilaplana dejó su coche en un parking céntrico de Valencia antes de asistir a la comida. Tras el encuentro, según ha declarado ella misma, Mazón decidió acompañarla hasta el aparcamiento dando un paseo tranquilo. No había prisas, no había urgencia. Ella lo ha descrito como un trayecto relajado, de conversación distendida sobre temas cotidianos, sin que él mostrara señales de preocupación por la climatología ni por la situación que ya comenzaba a vivirse en varias localidades de la región. La clave está en el momento en que Vilaplana paga su ticket, 7:47. Esto indica que permaneció allí más de una hora, algo incompatible con la idea de que la salida del restaurante y la llegada del presidente a sus funciones se produjeron con rapidez o sin interrupciones. Además, la coincidencia de ese horario con el lapso en el que Mazón dejó de responder comunicaciones oficiales es algo que la investigación considera relevante. En esas mismas horas, ya había reportes de inundaciones, emergencias activadas en distintos municipios y avisos que requerían una coordinación inmediata desde el nivel más alto de responsabilidad política. Mientras tanto, los datos sitúan a uno de los máximos responsables todavía en un contexto personal, ajeno al centro de emergencia y sin contacto con los equipos que dirigían los primeros intentos de mitigación. La importancia de este ticket radica en que no depende de interpretaciones, recuerdos o declaraciones cambiantes. Es un registro automático, y cuando un hecho objetivo no encaja con la narrativa oficial, la investigación debe profundizar. La hora exacta del pago del ticket de Vilaplana obliga a revisar la secuencia de eventos que Mazón había explicado previamente. Las versiones públicas variaron en varios momentos, algo que ya generaba ciertas suspicacias, pero ahora existe un dato irrefutable que hace muy difícil sostener la cronología inicial. Primero, se dijo que Mazón se había desplazado a sus funciones institucionales a primera hora de la tarde. Luego, que lo hizo a media tarde. Más adelante, que había estado atendiendo llamadas mientras se movía por la ciudad. Finalmente, que respondió en cuanto tuvo conocimiento de la gravedad. Cada rectificación agregó más incógnitas que certezas. Cuando los investigadores cruzan la información disponible, las piezas no encajan. El intervalo de tiempo entre las 6:57 y las 7:34 incluye llamadas no contestadas. Ese periodo coincide con la presencia de Mazón en el aparcamiento con Vilaplana, según la hora del ticket. Esto significa que, justo durante una fase decisiva, en la que ya se necesitaba activar mecanismos urgentes, el presidente no estaba disponible. La contradicción también afecta a la percepción pública. Para la ciudadanía, especialmente para quienes vivieron en primera persona la tragedia, la confianza depende de que las autoridades digan la verdad,
incluso cuando esa verdad no las deje bien paradas. Por eso, cada dato que emerge y que desmiente las versiones oficiales aumenta la sensación de que hubo una gestión deficiente, o peor aún, que se intentó rehacer el relato cuando ya era demasiado tarde para encubrir lagunas en la actuación. Además, la investigación necesita claridad para determinar si la falta de respuesta y la demora en la coordinación influyeron en la magnitud del desastre. No se trata de un detalle anecdótico. La precisión en los tiempos puede ser decisiva para establecer responsabilidades administrativas e incluso políticas. Que un responsable público no recuerde con exactitud los minutos de su agenda puede ser entendible. Lo que no resulta tan comprensible es que los documentos que se registran esos minutos contradigan lo que se afirmó desde el primer día. La investigación que dirige la jueza no se limita al ticket del aparcamiento. Ese recibo solo ha sido la chispa que ha encendido la necesidad de aclarar todo lo que ocurrió durante esas horas críticas. Lo que se busca ahora es reconstruir con absoluta precisión los movimientos, decisiones y silencios que marcaron la tarde del 29 de octubre. Cada detalle importa, porque de ellos puede depender la conclusión de si hubo o no negligencia en la gestión de la emergencia. La jueza quiere saber exactamente cuándo llegó y cuándo salió el coche de Maribel Vilaplana del parking, y también quiere comprobar si la hora del ticket coincide con las cámaras, con los registros internos y con el movimiento del resto de vehículos del lugar. No basta con una impresión o una declaración. Se necesitan pruebas sólidas, verificables, que no admitan interpretaciones. Además, se están tomando declaraciones a escoltas, personal de seguridad y trabajadores que ese día acompañaron o estuvieron cerca de Mazón. Estas personas pueden aclarar si hubo esperas prolongadas, si el presidente estuvo parado en algún punto sin motivo aparente o si realmente estuvo desconectado del teléfono cuando la situación empezaba a intensificarse en varios municipios. La investigación también ha pedido los registros de llamadas, tanto las realizadas como las no contestadas. Esto permitirá comparar la actividad del teléfono con la cronología del aparcamiento y establecer si hubo un periodo en que Mazón no respondió a los avisos de emergencia pese a que los equipos de coordinación intentaban localizarlo. Si esas llamadas coincidieron con su estancia en el entorno del parking, sería una prueba más de que no estaba en funciones cuando más se necesitaba. El centro de emergencias también debe aportar sus propios informes. Con ellos se sabrá con qué hora se intentó contactar al presidente, cuántos intentos se realizaron y qué decisiones se tomaron mientras él no estaba localizable. Esos documentos son esenciales para entender si la respuesta tardía fue consecuencia de una descoordinación general o de la ausencia de una figura que debía asumir el liderazgo desde el primer momento. La jueza también está revisando las agendas institucionales y las agendas personales para ver si hay contradicciones entre lo que se dijo públicamente y lo que realmente sucedió. Cuando una tragedia de esta magnitud estalla, la transparencia es una obligación, no una opción. Por eso, todo dato que no cuadre con el relato oficial debe ser analizado con rigor. En el fondo, lo que la investigación pretende aclarar es una cuestión muy simple pero muy importante: saber si el presidente actuó con la diligencia que exigía una emergencia de este calibre, o si, por el contrario, hubo retrasos que pudieron agravar la tragedia. La clave no es dónde estaba Mazón por motivos personales, sino si esos motivos interferían en su responsabilidad institucional mientras cientos de personas estaban en peligro. Por eso, cada minuto cuenta, cada llamada sin responder cuenta, cada desplazamiento cuenta, y cada contradicción también cuenta. La búsqueda de la verdad no gira alrededor de un ticket de parking, sino de lo que ese ticket representa: una posible brecha entre el relato oficial y lo que realmente ocurrió cuando el territorio estaba sumido en una de las peores catástrofes de su historia reciente. El caso de Maribel Vilaplana y el parking no es una anécdota, es una clave de tiempo. Un reloj que marca una posible contradicción entre lo que se dijo y lo que realmente pasó. Y cuando hablamos de una tragedia con más de 200 víctimas, la transparencia no es opcional, es una obligación moral. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta información cambiará la versión oficial de lo que ocurrió aquel día? ¿Piensas que deberían asumirse responsabilidades políticas si se demuestra que hubo retrasos injustificados? Déjalo en los comentarios. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis. Comparte este vídeo si te ha parecido útil o esclarecedor. Y aquí mismo, en las pantallas que tienes a ambos lados, te dejo 2 vídeos recomendados para seguir profundizando en lo que los medios tradicionales no te cuentan. Nos vemos en el próximo vídeo.